yo sé que no se preparó este punto, pero se conocen profesionalmente de tantos años que yo considero que la mejor persona fuera de Oscar es Patti. Pero sí, antes quería mencionar que este mes de noviembre, recordemos que es el mes del desarrollo económico de la comunidad. Amigo Oscar, y de ahí damos paso a su presentación. Bueno, pues para mí es mucho gusto presentar a Oscar Terraza Calderón, otorrino, presidente de la Asociación de Otorrinolaringología en Guatemala. Es de los pocos cirujanos de cabeza y cuello que hay en el país, con una larga trayectoria de ejercicio médico y docente, y un gran amigo, alguien tremendamente colaborador. Está ahorita de vicepresidente en la Fundación Sonrisas que Escuchan. Es una persona que siempre está como ayuda a los demás. Y para mí es yo diría que mi mejor amigo. Así que para mí es un gran gusto presentarlo y escucharlo. Muchas gracias, Pati. Muy amable, gracias. Perdón por interrumpir, gracias por la presentación. Voy a quitar un micrófono para que solo no haya un feedback que se escuchó hace un momento. No sé quién es, pero, o si no, por favor, córtenlo ustedes. Adelante, Oscar, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad que me dan de hacer este tipo de presentación. Estuve investigando bastante ahorita con relación a este tema. Y he encontrado tanta información que es sorprendente. Tanto así que desde 1982 las Naciones Unidas designó a un grupo de personas para que vinieran a Guatemala a estudiar los efectos nocivos del humo en los hogares. El problema principal que existe en cuanto a el humo de leña es de que los fogones se hacen dentro de la casa porque como parte de la integración familiar, el estar junto al lugar de calor, al lugar de la comida, es lo que hacía de que la familia se mantuviera unida. Desde que fue descubierto y domesticado el fuego, pues empezó ya un proceso tanto de degradación de nuestro medio ambiente, así como también de los daños que esto ocasionan en el ambiente y en los núcleos familiares o en los núcleos sociales. Desde tiempos inmemorables la leña fue y continúa siendo el material usado para dar calor al hogar, cocimiento de alimentos e incluso también para iluminación. Así que entonces una cosa muy importante ahorita es de que la leña continúa usándose de una manera exagerada y eso da lugar a problemas. Experiencia personal reciente que tuvimos ahorita, Pati y yo, es de que fuimos invitados acá a Quiché a dar unas conferencias y a hacer una jornada médica y nos sorprendió muchísimo. Vimos un promedio de 160 pacientes en 2 días y pensamos de que los problemas que íbamos a encontrar iban a estar asociados principalmente a ver enfermedades de los oídos, puesto que tratamos de promocionar la jornada que hicimos hacia ese tipo de situaciones. Y la gran sorpresa es de que, aunque encontramos problemas de oídos, podría considerar que un 60% de las consultas que tuvimos durante estos 2 días que estuvimos trabajando, la mayoría de personas, ya se fueran ellos o sus familiares cercanos, la queja principal era problemas asociados a vías respiratorias.
Acá en Quiché, pues agregamos el frío y agregamos muchas otras cuestiones y entonces eso pues afecta directamente. Siguiente diapositiva, Ronnie, por favor. Con gusto. Dentro de las enfermedades que pueden estar asociadas directamente a las enfermedades asociadas a la quema de madera, está pues las enfermedades respiratorias, ya que estas pueden desencadenar asma, bronquitis crónica y lo que se llama el EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay una gran diferencia entre el EPOC causado por el humo del cigarrillo y el humo causado por la quema de madera. Y una de las razones principales que encontramos en esto es el hecho de que la cantidad de humedad que tiene la madera en el momento de ser quemada. No es lo mismo quemar una madera que se ha secado adecuadamente y en la cual su cantidad de agua ha ido disminuyendo, como es el hecho de quemar una madera recién cortada, que es lo que recurrentemente y más frecuentemente pasa en el área rural. Aquí la familia sale a cortar leña, a recabar material de combustión y es usada en el mismo día o al día siguiente sin darle oportunidad a que esa gran cantidad de agua que contiene, que en muchas ocasiones es hasta del 70% de agua, entonces se queme. Y lo que sucede es de que entonces cuando la madera entra en combustión, entonces se produce evaporación y creación de vapor de esa humedad que existe y eso arrastra directamente un montón de contaminantes que son inhalados por la familia o por las personas que están acerca de esto. Otra de las cosas importantes es la causística o la etiología de cardiopatías, ya que todas estas partículas finas pueden llegar y al empezar a circular en el sistema cardiovascular, aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas. El número de personas de mayor edad principalmente, y cuando digo de mayor edad, debo de referirme en particular mucho a mujeres y niños, porque son ellos los que se mantienen en el área familiar. Los varones duermen ahí donde dejan todavía el fogón encendido y no haciendo llama, pero sí manteniendo brasa para producir calor dentro del hogar. Entonces, pues aunque es una cantidad de tiempo considerable la que el hombre vive dentro de este ambiente negativo, la mujer pasa ahí más tiempo junto con los niños, puesto que es el área de estar. Aparte de dormir ahí, es donde preparan los alimentos, es ahí donde cuidan a los niños, donde duermen los niños, las siestas de la familia ahí son hechos y el humo ahí continúa, de tal forma que entonces eso produce muchísimo problema a las mujeres y a los niños. Otra de las cosas importantes es el aumento de cáncer a todo nivel que se da dentro de estos núcleos familiares. Uno de los problemas principales que existen en Guatemala es de que lamentablemente aquí no tenemos estadísticas que nos permitan dar un número adecuado de cuántas personas mueren asociado a esto. Los países que están más adelantados en esto y que siguen quemando leña para mantenimiento de la calefacción principalmente son los países nórdicos, Suecia, Suiza,
Islandia, Noruega, en las partes remotas de estos países, donde todavía están ellos usando leña para este tipo de actividades. Esto lo que implica es de que la cantidad de cáncer de pulmón principalmente, de vías respiratorias altas, lo que es nasofaringe, lo que es garganta, aumenta considerablemente, y ellos sí llevan una estadística, tanto así que a petición de ellos, la Organización Mundial de la Salud, a partir del año 1982, consideró que el humo del cigarrillo, el humo de la quema de madera, era un carcinogénico muy importante, por abajo del cigarrillo, eso sí, pero lo puso como causa de cáncer. Entonces, esto significa de que las personas que están expuestas a este humo, a este contaminante, tienen la posibilidad de enfermar de cáncer y morir de esto, principalmente en nuestras áreas rurales, ya que acá el acceso a medios de salud adecuados son muy deficientes. Siguiente diapositiva, por favor. Con gusto, ahorita. Listo. Bueno, pues entonces esto empezó inicialmente, pues lo que se considera que la domestificación del fuego se debió a una caída de un rayo y que eso causó un incendio, y ese incendio, animales quedaron ahí atrapados, y el hombre se dio cuenta de que al acercarse a estas fuentes de energía, se mantenía con calor y no pasaba de las inclemencias del invierno. Otra cosa importante fue de que los animales que quedaron atrapados dentro de estos incendios, al haberse quemado, entonces el hombre aprovechó comer a esto, y poco a poco se fue dando cuenta de que la digestión de estos alimentos así era mucho más sencillo, y que les producía en igual forma también fuentes de energía que no requerían de mucho más proceso. El comer la carne cruda inicialmente se ha demostrado de que los ponía en un estado de letargo después de la comida, y entonces pasaban un buen tiempo ellos sin ser productivos. Y lo que notaron es de que la carne cocinada entonces les daba a ellos energía y los mantenía mucho más móviles y buscando más fuentes de energía. Lo que sucedió fue que entonces agarraron ya una antorcha y pues consiguieron madera, ya le prendieron fuego y designaron a personas que dentro de sus hábitats, ya fuera una cueva o al aire libre o donde estuvieran, que se encargara del cuidado de ese fuego. El único trabajo de esta persona era mantener vivo el fuego. Y esta persona fue teniendo poder tanto social como político dentro de las sociedades, y esto entonces fue lo que se convirtió posteriormente en los chamanes o en los cuidadores, puesto que estando la persona dedicada únicamente a una situación, entonces le dio tiempo a pensar en el poder que el fuego podía tener, y lo asociaron a cuestiones religiosas y a cuestiones dentro de su sociedad, que les permitió a ellos tener poder personal. Posteriormente a eso, ya vino otra etapa de la evolución, mientras el hombre fue avanzando, y empezaron a manejar el fuego a través de formación de chispas, raspando piedras, rozando una madera contra la otra,
hasta que ésta se calentaba y sacaba cierta humo, y ese humo ya le ponían hojas secas y eso producía fuego, lo cual entonces les daba a ellos ya la llama de poder que necesitaban tanto para cocción, calefacción y la parte religiosa de esta situación. Esto vino entonces a causar un problema importante desde entonces. Nosotros hablamos hoy por hoy de que el calentamiento global y el calentamiento de todo nuestro mundo y los cambios atmosféricos que estamos. Pero esto no es reciente, puesto que cuando a ellos se les apagaba una llama o solo les quedaba poca energía, entonces enseñaron a sus vecinos a cómo debían de manejar el fuego, y lo que hacía era prenderle fuego a bosques enteros y no a prenderle fuego a un solo leño. Y entonces empezó la deforestación de forma masiva y la degradación de nuestro medio ambiente. La contaminación que eso produjo, y no teniendo conocimiento que la inhalación del humo iba a producir problemas, entonces era una de las causas que hacía de que los niveles de vida o la expectancia de vida de estas personas no fuera tan alta como la que tenemos actualmente. Las expectativas de vida en esos momentos iban más o menos entre los 20 a los 30 años a lo sumo, ya fuera porque animales eran matados o por las guerras entre ellos, o simplemente porque fueron atrapados dentro de estos incendios que ellos mismos causaron. Aparte de la contaminación ambiental y la deforestación que esto causó, también entonces empezó una degradación de las especies. Los animales quedaban atrapados ahí y moría una gran cantidad de animales debido a esos incendios provocados por ellos mismos. De tal forma que entonces el cambio climático y lo que nosotros estamos viviendo es algo que viene desde hace miles y miles de años. Pues, siguiente, por favor. Les comenté inicialmente de que los riesgos de esto lo llevan las personas vulnerables. Un anciano que se tenía que quedar en la cueva, en la choza, porque ya su energía no le permitiría deambular junto con el resto de la gente para poder salir y captar presa o comida e ir a recolectar los alimentos, pues lo mantenía 24/7 inhalando los humos y los vapores que esto consume. La leña seca que se consume o produce una menor cantidad de humo, y eso es una de las cosas muy importantes ahorita, pero lamentablemente, como Carlos de Galvez sabrá perfectamente, la leña la que cortan, la llevan a sus hogares y es directamente al fogón, y eso es lo que ocasiona un humo blanco. No es que estén eligiendo papas, sino que es que la cantidad de vapor de agua que esto produce, entonces produce un humo que arrastra partículas que llevan muchos nitritos, que son las sustancias más tóxicas que se pueden encontrar ahí. Pero aparte de eso, también encuentran otras sustancias como son bencenos y un montón de partículas, muchísimas más partículas que la leña seca, y que eso empieza a producir problemas. Los niños debían de ser dejados dentro del ámbito familiar, y eso producía que los niños también empezaran a inhalar desde muy tempranas edades, empezaran a inhalar los vapores y las contaminantes que eso produce. Entonces eso llevó a que las personas que por alguna razón tenían ya un problema pulmonar debido a su exposición temprana a estos vapores,
entonces tuvieran enfermedades pulmonares crónicas y que eso les imposibilitara salir a proveer de alimentos a la comunidad. El EPOC, lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que hace es una fibrosis de las vías respiratorias y la captación de oxígeno y el intercambio gaseoso que se da a nivel pulmonar, entonces se ve disminuido y entonces son estos pacientes que caminan un par de pasos y empiezan a sofocarse porque la cantidad de oxígeno que están absorbiendo no es suficiente para proveer de energía al resto del cuerpo. Cuando nosotros caminamos o hacemos algún tipo de actividad, necesitamos de dos cosas importantes. Esto es glucosa y oxígeno. ¿Y por qué razón? Porque es como la combustión que se da dentro de un automóvil. Necesitamos gasolina y necesitamos que entre aire para que haya una explosión. Pues esa explosión que se supone que se da dentro de los automóviles, se da dentro de nuestro organismo a nivel del hígado, donde procesa la glucosa ayudada por el consumo de oxígeno. Cuando nosotros necesitamos energía, nos dicen primero que debemos de estar bien alimentados y luego la otra cosa es de que tenemos que respirar adecuadamente. Respire profundo, mantenga su respiración, etcétera, etcétera. Y esas cosas definitivamente pues hacen de que nosotros nos volvamos más productivos. Y eso no se da cuando en la EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el pulmón, los bronquios en particular, se han fibrosado y no hay un intercambio gaseoso y empezamos a acumular CO2 dentro de nuestro organismo, puesto que no podemos sacarlo debido a que las membranas que recubren los bronquios entonces no permiten que ese intercambio se dé. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Esa es una de las cosas importantes en cuanto que les comenté de que se forma en el humo de la madera. Las partículas finas que produce el humo de madera y principalmente si esta está húmeda, tienen la particularidad por su tamaño de penetrar mucho más profundamente dentro del tejido pulmonar y obstruir con mayor severidad las vías respiratorias y en igual forma afectar lo que es el sistema cardiovascular. Lo que se va a afectar primero después de los pulmones va a ser el corazón, puesto que el corazón en el momento que detecta que no hay una cantidad de oxígeno adecuada, lo que va a empezar a bombear con mayor rapidez para que entonces el poco oxígeno que tenga o el poco oxígeno que le llega sea distribuido con mayor rapidez. Si nosotros somos cazadores y tenemos que salir detrás de una liebre y tenemos que mantener un ritmo de caminar o de correr suficiente, la energía que necesitamos necesita de mucho oxígeno. Y eso todos nosotros lo hemos experimentado cuando salimos a caminar. Nuestra baja o nuestra fatiga que nosotros experimentamos se debe principalmente a que ya el intercambio gaseoso se ve comprometido porque no logramos llegar a consumir el oxígeno necesario. Y eso se da cuando estamos nosotros escalando una montaña. Mientras más alto vamos dentro de una montaña, el aire se rarifica o se hace mucho más pesado. La cantidad de oxígeno, mientras más alto vamos, menos se concentra o menos oxígeno hay y hay más CO2 y eso no nos sirve. Cuando nosotros lo consumimos, entonces eso empieza a darnos problemas. Y la otra cosa importante es que cuando nosotros estamos escalando una montaña, nosotros estamos haciendo ejercicio
el gasto de energía que nuestro músculo está teniendo se va a traducir en la producción de una sustancia que se llama ácido láctico. Y ese ácido láctico se presenta en nuestro organismo como un líquido cargado de cristales. Es como un agua donde se ha roto un vaso y que tiene esos chayecitos pequeñitos, y eso es lo que nos ocasiona el dolor de nuestras articulaciones. De tal forma que cuando a mayor cantidad de ácido láctico se da dentro de nuestro organismo, entonces mayor va a ser el dolor que nosotros tenemos en nuestros músculos. Cuando nosotros un día decidimos de que nos vamos a volver deportistas y nos ponemos y por una hora seguida hacemos ejercicio, la cantidad de ácido láctico que se produce es mayor, el organismo no la logra expulsar adecuadamente y nosotros vamos a padecer por aproximadamente 3-4 días de dolores articulares o dolores musculares muy severos, debido a que esos pequeños cristales se incrustan dentro de nuestro músculo y eso produce el dolor que nosotros experimentamos. El monóxido de carbono, ya, este es un contaminante, tiene las características de ser inoloro, incoloro, y eso es lo que nos mata. Ustedes han escuchado de que familias han puesto un fogón o han puesto carbón dentro de sus habitaciones con la intención de darse calefacción durante la noche. Eso es muy común aquí en Guatemala y se da ya ahorita a partir de esta época a finales de febrero, que vamos a tener una gran cantidad de estos decesos. Y esto es porque se produce monóxido de carbono, y esto lo que hace principalmente es que bloquea la distribución de oxígeno en todo nuestro cuerpo y la persona muere durante su sueño. No siente ellos morirse. Lo mismo sucede cuando un vehículo tiene fugas y esas fugas se traducen en filtración de ese gas hacia la cabina del vehículo. Vamos a sentir somnolencia y eventualmente, si permanecemos dentro de él, podríamos morir. La otra cosa importante de la composición del humo de leña es que tiene una gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles. Esos se conocen como COB, y que en el humo de la madera, esto es lo que hace que el humo tenga color. También así es lo que nos irrita los ojos. Esto es lo que hace que nos pican y nos ardan los ojos, y también lo que hace de que nos dé tos, nos empecemos nosotros con cierta irritación o picazón de la garganta, y esto es debido al compuesto orgánico. Y otro de los componentes, y no porque sea el único, sino que existen muchísimos, pero para hacer la plática un poquito corta, es de que también tenemos lo que se llaman los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y estos son unos químicos que están presentes también en el humo de la madera, y que estos tienen la particularidad de ser carcinogénicos. Y esto es precisamente la razón por la cual la OMS desde el año 1982 declaró que el humo de la madera era, dentro de los humos, el segundo carcinogénico más importante que podría afectar el ser humano. El número 1 se da a nivel de Perú y es el excremento de las llamas y de los animales que ellos tienen, que los ponen a secar, y eso es lo que queman ellos como combustible, pero estos tienen
hidrocarburos aromáticos mucho más potentes y se consideran estos como los carcinogénicos ambientales mucho más potentes que existen. Entonces, siguiente diapositiva. Cuando nosotros comparamos la contaminación que se da por el humo de la madera, el humo del consumo del tabaco y el humo de los vehículos, las diferencias que existen entre ellos, pues sí hay. Por ejemplo, para decirles, el humo de la madera tiene partículas más finas y sus contaminantes son mucho más tóxicos debido a que se quemaron incompletamente. El humo de tabaco no es el hecho únicamente de que se quemó la hoja de tabaco, sino que al cigarrillo se le agregan otra gran cantidad de químicos que son tóxicos y que se sabe con certeza de que esos químicos son carcinogénicos. Entonces, eso, cuando yo inicié mi plática, les dije que existía una diferencia entre el EPOC causado por el humo del cigarrillo y el humo por la madera, puesto que unos tienen hidrocarburos y los otros tienen químicos que se sabe que son altamente carcinogénicos. Luego está el humo de los vehículos, que emite óxidos de nitrógeno y partículas más finas que van a contaminar el aire el cual respiramos, pero que sus efectos carcinogénicos son menores y entonces pues es diferente el efecto que estos tienen. Entonces estos nos van a dar bronquitis, estos nos van a dar asma, pero no tanto así cáncer y el EPOC que nos va a causar el humo de la madera y el humo del tabaco. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que debemos de hacer para nosotros tratar de reducir la contaminación de esto? Pues lo primero que debiéramos de hacer, y lo que se ha venido pregonando todo el tiempo, es de que debiéramos de evitar la quema de madera para estas situaciones. Acá hay una cosa muy importante que quiero comentarles. A todos nos fascina y nos gusta hacer nuestro churrasco. Nuestro churrasco acá en Guatemala lo hacemos generalmente usando como fuente de calor carbón. El carbón tuvo un proceso de la madera que viene y entonces la secó y debido a que no le entra aire, puesto que la leña el carbón se hace enterrado, entonces la combustión que esto tiene es diferente a lo que tiene la leña misma. Y esa es una de las cosas importantes. Cuando ustedes hacen el carbón, prenden el carbón, al inicio el humo que ustedes van a tener del carbón se deriva de la fuente que ustedes usaron para encender el carbón, que pusieron ocote, que pusieron las cosas químicas estas que existen ahora, que son hidrocarburos, o que pusieron cualquier cosa, papel o lo que ustedes hayan querido. Entonces el humo que se da es un humo que viene de la combustión de esos materiales. Pero una vez se enciende ese carbón y se forma ya la brasa, el humo que se forma disminuye. Pero bien, eso no significa de que eso que está emanando no lleve sustancias tóxicas que nos pueden afectar a nosotros en lo que comemos. Lo que pasa es de que eso la carne lo absorbe, pero nuestro organismo, a través de nuestro sistema inmunológico, viene, bloquea eso, lo elimina y a nosotros no nos da cáncer
porque comimos carne asada. Cuanto que la diferencia de la quema de madera es de que se hace 3 veces al día, se deja el fogón encendido, no hay una chimenea o un escape adecuado de ese humo, y eso se mantiene y se impregna dentro de todas las cosas que puedan existir dentro de la habitación o el lugar donde esto se hace. Debido a que por espacios reducidos en nuestros ambientes rurales, generalmente la comida se prepara dentro de la misma habitación. Y Carlitos Gálvez nos puede dar fe de eso, que existe la cama, la mesita y el lugar, el pollo donde se prepara esto. Y cuando uno entra ahí, el ambiente es lúgubre debido a la cantidad de humo que flota en el ambiente, así como el olor que se percibe de esta situación. De tal forma que entonces, como recomendaciones, lo primero sería evitar la quema de madera, porque esto, aparte de que desde el punto de vista de salud pública mejoraría lo que es la salud, ayudaría al ambiente a recuperarse y botar o eliminar lo que es el efecto invernadero. La otra cosa que es mejorar la eficiencia de la combustión, que aquí Carlos Gálvez, el pecho se le hinchó ahorita, porque pues el trabajo que él está haciendo está dedicado a esta parte de lo que esto respecta, y que es mejorar la eficiencia de la combustión. Al mejorar la eficiencia de la combustión, entonces nos aseguramos que tanto los sistemas de calefacción, así que como las estufas que se usan con leña, cumplan con ciertos estándares donde la madera sea quemada de una forma adecuada. La única observación que tengo al respecto de esto es de que, pues, a no todas las tamaleritas chapinas se les pone chimenea, que eso sería el punto máximo, eso sería lo ideal, puesto que ese humo saldría fuera del ambiente familiar y permitiría que entonces dentro del ambiente familiar existiera calefacción y modo de cocción de sus alimentos sin la contaminación que esto ocasiona. Lo que se está haciendo actualmente con los proyectos que Carlos está impulsando es una de las partes que se recomiendan a través de la Organización Mundial de la Salud para para el cuidado de esta situación. Y luego está el uso de usar madera seca y bien curada, que la madera no tenga humedad, que no tenga enfermedades, puesto que esto va a producir también cierta combustión que no es adecuada. Les comenté inicialmente de que en 1982 la Organización Mundial de la Salud designó a un grupo de personas a que vinieran a estudiar comunidades y que vieran qué era lo que pasaba con el humo dentro de las viviendas. Y una de las cosas importantes que detectaron es de que había una gran cantidad de mortalidad femenina, mortalidad materna y mortalidad del niño debido a la exposición que estos humos producían. Pero una de las cosas importantes que también se detectaron y que no se le volvió a dar importancia a esto, era que esas personas tenían un incremento de la presión arterial, lo que hacía de que tuvieran muertes prematuras debido al consumo o a la inhalación de humo de leña. Esto se estudió, pero vinieron cosas más importantes, ébola y tal y otras cosas, que desvió los fondos para ir a estudiar esas cosas a África
y entonces pues los proyectos quedaron ahí varados y ya no se dio más seguimiento a estas cuestiones. Pero lo que sí se tiene comprobado es que produce cáncer, produce enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que eleva la presión arterial, y se tiene comprobado directamente que es más a mujeres que a hombres, puesto que el hombre pasa tiempo más limitado dentro de esos ambientes contaminados. Siguiente, por favor. Y ya para concluir, me van a disculpar que me haya tardado un poquito más. Lo más importante es definitivamente la conciencia. Tenemos que hacerle saber a nuestra gente de que el estar expuesto a los efectos nocivos del humo de madera van a crearles problemas. Nosotros acá en Quiché, en los 2 últimos días que estuvimos, la gran cantidad de personas que vimos con problema pulmonar es increíble. Y ayer que tuvimos la reunión ya con un grupo grande de médicos y que platicamos de esta situación, nos dice que pues el problema es ancestral. El sabor que ellos le encuentran a la comida cocinada en leña comparada a la que se cocina en estufa es diferente, y que entonces esto pues no les gusta, aunque la leña es mucho más cara que el gas. La costumbre milenaria de ir y encender el fuego y estarlo alimentando les produce a ellos pues una sensación de comunidad o de satisfacción social que lo siguen haciendo hoy por hoy. Entonces tenemos que concientizar a nuestra población de esto. La otra cosa es de que lamentablemente en Europa sí se hacen regulaciones en cuanto a esto. La expulsión del humo del hogar, la cantidad de humo que debiera de existir, y que tienen detectores dentro de los hogares para detectar cuando la contaminación dentro ya es nociva, y que entonces ya quemar menos leña para que su salud se prevenga. La otra cosa es la educación. Y la educación principalmente es decirles a ellos, mostrarles a ellos números y demostrarles gente que se muere debido a la exposición del humo, y que eso debiéramos de evitarlo lo más posible. Y por último, que ahí viene la estrellita en la frente para Carlos Gálvez, es fomentar la investigación y el desarrollo de tecnologías más limpias, tal como se está haciendo ahorita. La implementación de nuestras estufas y el hacer que la gente se interese en ellas va a ser un factor muy importante, puesto que la cantidad del humo que se produce va a ser menor, el humo dentro del hogar va a ser menor, va a seguir siendo una fuente de calefacción para el hogar, y la cantidad de madera que se consume va a ser menor, lo que a la larga representaría una deforestación menor, y nuestro ambiente pues tendría la oportunidad de recuperarse. Esto es lo que tenía yo para ustedes hoy. Agradezco mucho su atención. Yo creo que esta es la última diapositiva, Ronnie. Correcto, Así que sí. muchísimas gracias por acompañarnos. Como les contamos, estamos ahorita en una jornada médica, audiológica médica. Estamos ya por finalizar con ella. Pensamos regresar ya para Guatemala el día de hoy. Entonces ya la próxima reunión será ya un poquito más cerca de ustedes. Así que
Muchísimas gracias por prestar la atención y estar con nosotros. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. No sé si tenemos tiempito todavía para alguna pregunta que surja. Me refiero al tiempo de Oscar y Patti. Nosotros todavía tenemos unos minutitos que todavía no nos han venido a traer. Muy Así bien. que, Carlos Galvez, por favor. Bueno, Oscar, la verdad es que tu presentación ha sido magistral. Yo le pondría ese adjetivo porque nos diste información que nunca me esperaba yo tener de la historia de nuestros antecesores y obviamente pues la explicación que diste sobre los daños. Uno trabaja en esto porque sabe que el humo es malo y que se consume mucha leña y punto, ¿verdad? Pero con lo que vos nos has explicado hoy, pues sí, definitivamente es una presentación muy científica que yo voy a compartir con todos los rotarios que conozco. Y viniendo de alguien un doctor ¿cómo se llama? Con un IQ muy alto, se podría decir, vamos. Y te lo agradezco porque sí nos sirve mucho de este apoyo la información que nos has dado. Gracias, Oscar. Carlos, a mí me gustaría compartir con vos. Son 2 presentaciones para que vos puedas usarlas libremente cuando querrás. Son 2 presentaciones, te las voy a mandar para que las tengas y puedas hacer uso de ellas libremente para que te sirvan y que promulgues de eso. Y eventualmente también, si quisieras, pudiéramos traducirlas al inglés para que de esa forma vos pudieras usar esto como un medio de captación de fondos en el extranjero. Que vean ellos cómo se está manejando esto, cómo estamos haciendo, que enseñaras cómo se está implementando y que eso te sirva a vos. Así que perfectamente lo podemos hacer al inglés y pues las podrías mandar o qué sé yo, presentarlas vos. Así que sos libre de usarlas en cualquier momento.